mayo de 1913, dos hombres enfrentaron un peligroso reto. Agustín Parlá y Domingo Rosillo rivalizaron en la realización de un viaje inédito que marcó un hito en la historia de la aviación civil cubana. Si le interesa este tema, quédese con nosotros, pues de esto estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas, si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Volar fue uno de los más antiguos y caros anhelos de la humanidad. La leyenda de Ícaro, los diseños de Da Vinci, globos, dirigibles, aeroplanos, aviones y cohetes han alimentado la imaginación y la experimentación del hombre hasta convertirse en realidades que han superado todas las expectativas y enriquecido el conocimiento humano. El siglo XIX y primeras décadas del XX fue un tiempo de extraordinarios avances en el campo de la aeronáutica y en el que la osadía y la valentía de los hombres impregnaba cada desafío y el logro de cada nuevo récord. El siglo XX en realidad va a ser el siglo de las luces para la aviación mundial. Había ya terminado la época de los globos aerostáticos. De algún modo el desarrollo de los dirigibles estaba en una etapa madura y comenzaba la era de la explotación del motor en los aeroplanos. En diciembre, el día 17 de 1903, los hermanos Wright en los Estados Unidos lograron ese éxito. Pero no eran los únicos. En 1906, el brasileño Santos Dumont lograría realizar una travesía corta y aterrizar por sus propios medios. Aquellos aeroplanos iniciales, que contaban de motor, el primer control que tendrían que tener sus pilotos era de cómo trabajaba el motor. Por lo tanto, y sobre todo, cuánto de combustible le quedaba para poder continuar el vuelo. El primer instrumento que va a aparecer como tal, pues va a ser un pequeño indicador vertical del nivel de combustible. Es el primero. Y para orientarse en el terreno a vuelos de mayor distancia, pues utilizaron la sencilla brújula aquella marinera que desde hacía muchos siglos se había descubierto y utilizado. Fue a partir de 1910 que llegaron los primeros aviones a Cuba, los cuales, tripulados por pilotos franceses y norteamericanos, ofrecían espectáculos y exhibiciones. En 1908 llega a La Habana un piloto norteamericano que traería consigo dos pequeños aeroplanos y por primera vez van incluso a echar a andar aquellos motores. Esos aviones no tuvieron gran trascendencia hasta que en 1910 van a llegar dos aviones y uno de ellos sería un Blériot 11, que con un motor hacía unos estruendos tremendos y que de ahí no pasó, nunca llegó a volar. Pero llegaría el momento y en 1910 sí llega a La Habana un aviador francés que tenía experiencia como tal y que podría exhibir su aeroplano, pero además volar por primera vez. Sucedió entonces el 7 de mayo de 1910 en una zona que era conocida como el Hipódromo de Marianao, aunque lamentablemente su vuelo no pasó de 5 minutos y terminó en un accidente en lo que hoy conocemos como el Monte de Barreto. Fue salvado, por supuesto, entre otros por el Andarín Carvajal de la época, y así La Habana tuvo la satisfacción de ser la segunda capital de América Latina en ver volar un aeroplano en aquella época. 3 años después de esta experiencia, en mayo de 1913, se realizó un vuelo que trascendió el ámbito nacional y se inscribió en la historia de la aeronáutica civil en el mundo. Muy pronto, hacia 1911, llegarían a inicios de año dos grupos de aviadores internacionales. Llegaba desde el norte de los Estados Unidos, pues un circuito muy interesante. Glenn Curtiss era el director de ese circuito y tenía en su nómina alrededor de 5 muy conocidos pilotos. Precisamente con los aviadores norteamericanos, a ellos se le acercó un cubano que había nacido en Cayo Hueso, pero era cubano, por supuesto, de nacionalidad, y el público comenzaría a conocer a Agustín Parlá desde entonces, porque fue capaz de ser, como pasajero, uno de los primeros vuelos en Cuba de un cubano. En realidad se había graduado en la Academia Curtiss de Miami en el mes de abril y retornado a La Habana, lamentablemente sin avión, esperó
por el momento adecuado. Pero ese momento adecuado lo tomaría otro aviador cubano que, aunque no había nacido en La Habana, en Cuba, era español de origen, llegaría a La Habana y ya hacia el año 1907 tomaría la ciudadanía. Era el desconocido Domingo Rosillo, enamorado de la aviación y ayudado por varios amigos de La Habana de cierto poder económico, logra ir a Francia y en la escuela Blériot, cercano a París, se convierte en aviador en octubre de 1912. Regresado a La Habana en marzo de 1913, exhibe por primera vez el día 15 su aeroplano, un Moranés